Tecnológico de Costa Rica, titulado Moda, Moderno, Modernidad, el Art Deco, una promesa de progreso y lujo, a cargo del arquitecto Arturo Portillo Rodas. Solicitamos a todos los participantes mantener el micrófono apagado. Al final de la presentación habrá un espacio para realizar consultas y preguntas al expositor, para lo cual deberán levantar la mano y se les solicitará activar su micrófono. O bien, durante la presentación está habilitado el chat y la sección de preguntas y respuestas para que puedan ir realizando las consultas que consideren oportunas. Si por una cuestión de tiempo no es posible responder todas las preguntas, se le enviarán al expositor y se colocarán las respuestas en la página web de la escuela. La exposición tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Le cedo la palabra a la doctora arquitecta Janet Alvarado Retana, directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, quien nos dará la bienvenida oficial a este punto de encuentro. Muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos acompañan de manera virtual y en especial a los estudiantes del curso de Historia del Arte y la Arquitectura 2, quienes se encuentran de manera presencial. En especial también un saludo y agradecimiento a la docente, la arquitecta Dominique Chan, por la organización de este punto de encuentro como actividad de final de curso. Una calurosa bienvenida al colega y amigo de esta escuela, el doctor Arturo Portillo. Le agradecemos, Arturo, la participación, la disposición siempre de colaborarnos y no tengo duda de que esta exposición va a ser de gran interés para todas las personas. Adelante, buenas tardes. Muchas gracias, doña Janet. Les voy a presentar a Arturo Portillo Rodas. Es arquitecto, fotógrafo, investigador e editor. Nacido en Guatemala, ha sido catedrático universitario en su país y catedrático invitado en España. En la rama artística fue seleccionado a nivel nacional como Joven Valor y ha presentado exposiciones fotográficas tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Allí obtuvo una maestría en museología por la Universidad de Nueva York como becario Fulbright. Es además máster en rehabilitación por la Escuela del País Vasco. Actualmente es el encargado para la Municipalidad de Guatemala de las publicaciones de la Dirección del Centro Histórico, para lo cual ha editado más de una docena de títulos, siendo autor de 5 libros con temáticas urbanas y arquitectónicas. En ellos destaca su interés por las construcciones de la primera mitad del siglo XX, las baldosas de cemento hidráulico, los vitrales y el Art Deco. De este último tema, como doctorando, desarrolla en la actualidad una investigación para la Universidad del País Vasco. Bienvenido, Arturo, muchísimas gracias y le cedemos la palabra para que inicie su exposición. Muchísimas gracias, Dominic. Muchísimas gracias, doctor Alvarado. Pues es un gusto para mí el poder compartir un poco del conocimiento y de la investigación que hemos estado trabajando durante los últimos años. Y pues dado que es un tema extenso y que tenemos en teoría pocos minutos para poder compartirlo con quienes nos acompañan hoy en esta presentación, vamos a dar inicio de inmediato al tema. Simplemente revisamos el tipo de dinámica para las preguntas, pues estamos a la orden para cualquiera que se presente durante el transcurso de la presentación y al final también para las dudas que puedan hacerse. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar con el contenido de nuestra exposición del día de hoy. Nuestro tema principal es el Art Deco y el título es Moda, Moderno, Modernidad. El Art Deco, una promesa de progreso y de lujo. Quizás todos asociamos a algunos estilos arquitectónicos, por ejemplo, el gótico con las grandes catedrales o el Renacimiento con el estudio del hombre. Y sin embargo, el Art Deco es un estilo que muchas veces pareciera ser poco estudiado. Y el día de hoy vamos a hacer una revisión acerca no solo de los ingredientes que hicieron posible este estilo, sino además comentar de alguna forma las características del mismo para poder visualizarlo mejor. Vamos a empezar con los antecedentes de este estilo. En 1912, por ejemplo, tenemos ya
estilos artísticos, los ismos, las pinturas o los diferentes estilos de vanguardia que se dan en París, sobre todo el cubismo y el futurismo, que influencian mucho en este estilo arquitectónico. La política también es un elemento bastante que influencia en este movimiento debido a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Además de esto, en sociedad es a principios de siglo que inician los diferentes movimientos para el voto femenino, por ejemplo, el de Estados Unidos. Mientras que, por otro lado, tanto la arqueología como la antropología hacen una revisión de antiguas civilizaciones, como lo son Mesopotamia o Egipto, y esto y sus diseños se vuelven muy populares en Europa. En cuanto a la economía, hemos de resaltar que, pues al igual como vivimos los momentos de hoy en día, la economía se liga mucho a las cuestiones de la paz o de la guerra, y el Art Deco es un periodo que se conoce como un estilo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero en 1929 también sabemos que hubo una gran recesión económica. Por último, la tecnología, algo que está ligado íntimamente con esa promesa de progreso. El Art Deco se percibe como un estilo no solo arquitectónico, sino como un estilo en general que promete esta nueva calidad de vida, esta vida accesible hacia elementos que nos dan una comodidad, no solo en el espacio urbano, sino sobre todo en la propia vivienda. Estamos acostumbrados a ver lo que probablemente en algún momento ustedes han podido percibir a través de películas en Hollywood o en algunos otros sitios, y sabemos que las imágenes de esta época son imágenes de blanco y negro. Aquí vemos prácticamente estética del Art Deco. Empezamos a ver algunas características y ustedes notan elementos con líneas geométricas, espejos en los que se juega con cierta repetición geométrica, pero también con simetría. Como comentaba, este proceso en el cual la mujer es más visible en la vida social es muy importante para el Art Deco. ¿Por qué razón? Porque aunque parezca frívolo, y quizás por esa razón el Art Deco se percibe como un estilo para algunos, digamos, menos importante que otros estilos que en arquitectura han brindado procesos estructurales o constructivos, y este es más decorativo, en realidad el inicio del Art Deco tiene mucho que ver con el teatro, con la escenografía y con la moda. Por eso la exposición de hoy empieza justo con esta palabra. En la moda podemos revisar no solamente esta repetición de líneas, sino esta estética de elegancia que combinaba en algunos casos objetos de gran lujo y muy caros, y en otros casos objetos en los que el color y los materiales y las texturas eran impresionantes. Estamos acostumbrados a ver esto en blanco y negro, incluso en el mismo cine. Cuando hablamos del Art Deco y hablamos de un periodo más o menos desde los 1910, incluso hasta los 1940, lo asociamos con películas y en este caso, por ejemplo, con escenografías en las cuales es evidente esa repetición, esa línea, esas diagonales, y en el lado derecho pueden ustedes observar, también era muy común en algunos musicales de Hollywood el tener una coreografía geométrica de las personas e incluso tomas aéreas en las cuales se jugaba con esos elementos. Pero además de esto, como les mencioné, pues la vida social de las mujeres fue evolucionando de manera que los hombres de clase media y de clase alta se sentían muy orgullosos de proveer a sus hogares con el último grito de la moda. Había cierta libertad, sobre todo en algunas ciudades europeas, pero principalmente esto se daba en París. Habían algunas escenas que para nuestros días quizás serían un poco chocantes, como por ejemplo esta. Ven ustedes el diseño o los elementos de ornamento geométrico en el vestido de la dama, y pues no era poco común ver pasear a las damas con alguna mascota, en algunos casos
pues de origen exótico. Como ven aquí, esta mujer está paseando a un leopardo. Pero todo lo que hemos visto de momento está a blanco y negro, y así es como percibimos las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la vida no era así. La vida tenía mucho color. Aquí, para muestra, más que un botón, muchos botones. Estos son diseños geométricos y son una muestra palpable, valga la redundancia, del trabajo artesano y artístico que se daba en Europa en esa época. Esto empezó a desarrollarse principalmente en Francia, puesto que, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, había una gran competencia en cuanto a las calidades y a las producciones de muchos de los países europeos. Alemania, que tenía pues una población importante, y Francia, que era su vecina, de alguna manera luchaban por mantener una hegemonía en cuanto al diseño. Para ninguno de nosotros quizás es poco común ver este tipo de frascos de perfumes hoy en día. Es muy famoso el número 5 de Chanel, un diseño art deco de principios del siglo pasado. Todo esto se convirtió en elementos de alguna manera de deseo de la sociedad. Aquí hay polveras para maquillaje, radios, todo siempre siguiendo esas líneas cubistas o geométricas, sillones, pero todo este estilo arquitectónico también se trasladó a otros elementos de la casa, como biombos o tecnología como refrigeradoras o estufas que siguieron ese mismo estilo o ese mismo diseño. Además, cruzó hacia revistas o hacia el diseño gráfico, y era muy común que los pósters de la época también se hicieran en la misma línea de diseño o de estilo, y vemos cómo se traslada ya la imagen de la tipografía a elementos que hoy en día reconocemos como moderno. Poco a poco se pierden lo que llamamos los colochos, digamos, de las letras. Vean ustedes del lado izquierdo el póster de San Sebastián y pueden observar las S, y luego del lado derecho pueden ver ustedes, por ejemplo, la E, la A o la D, y cómo esa tipografía incluso podríamos utilizarla perfectamente el día de hoy. El espíritu de la época, que es un espíritu art deco, es realmente lo que sostiene al estilo. Más allá de ser solamente arquitectura, este estilo traspasó todas las líneas artísticas y todas las ramas del arte. Aquí vemos dos ejemplos de pues uno de los países recién creados, que era la Unión Soviética, y cómo se de alguna manera manifestaba esta estética cubista en las personas, en los dibujos, en la fuerza y también en la tipografía, en el uso del color, en cierto grado de simplicidad. La moda, como mencionamos entonces, fue muy importante para crear este estilo, y pasó de un dibujo a la arquitectura, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. La moda impuso estas líneas rectas que también tienen inspiración, como mencionamos, en el cubismo o en el futurismo, y estos anuncios lo prueban, no solamente en cuanto a los pósters, sino también en cuanto a la escultura. Aquí empezamos a ver un poco la relación a no solamente los 1920s o los 1930s, y cómo la escultura y esas líneas rectas repetitivas de alas, de pliegues en el Cristo del Salvador de Brasil, pasa a grandes rostros en edificios, y cómo, lo voy a mencionar en un par de ocasiones, también se traslada a el futuro. Es decir, en nuestros días también tenemos este tipo de estética. Por ejemplo, en la película del Señor de los Anillos, vamos a ver otro par de ejemplos después. También lo tenemos en los vehículos de la época, que son aerodinámicos. Ahí notamos cómo va cambiando el vehículo y cómo esa idea de movimiento, de progreso, de lujo, no cualquier persona podía viajar en tren, no cualquier persona podía comprar un billete transatlántico en el Titanic. Toda esta comodidad, los trenes, los aviones. Este es el salón principal del barco Normandía. Si ustedes ven,
las esculturas al lado del comedor principal. Todo tiene una estética repetitiva, geométrica, que conocemos como Art Deco hoy en día. Esto, más allá de moda, era percibido como lo moderno, es decir, esta parte tecnológica, los carros, los buses, los trenes, los barcos, los aviones y a futuro también el propio urbanismo. Vean cómo se ve la ciudad de Nueva York y cómo se ve el transatlántico francés Normandía que acabo de mencionar a la misma escala enfrente de la ciudad. Los pósters llevan esa misma idea, esas líneas rectas, y este transporte, ya fuese en avión o en Zeppelin, que también era muy famoso. Aquí está el póster de anuncio de cómo el Zeppelin se anclaba a las partes superiores de los rascacielos norteamericanos para brindar el servicio postal de correos. Aquí vemos nuevamente esa estética del Art Deco, esos edificios, esos rascacielos, que fueron mucho más comunes por cuestión de inversión, de uso de suelo o de precio de suelo. En Norteamérica, el desarrollo de los elevadores también llevó a esto, y por otro lado, el gran incendio de Chicago también forzó a ciudades como Chicago o Nueva York a implantar nuevas normativas que permitieron los rascacielos con cierta estética de ir retrocediendo en niveles para que los bomberos pudieran acceder hacia la parte más alta, que pues da la actual forma de edificios que se construyeron en 1930 a un ritmo trepidante, en el cual, por ejemplo, el Empire State, que seguramente muchos conocemos, iba construyéndose prácticamente a un nivel por día en muchas ocasiones. El cine trasladó estos rascacielos en una película muy conocida que es Metrópolis, pero esto también pasó a los artistas, como los artistas italianos, que pues más que el cubismo propugnaban el futurismo. Aquí vemos un dibujo de Saint Elia y aquí vemos cómo sería la representación hecha por un artista actual. El arte se inspiró, como mencionábamos, en estas líneas rectas o en estas líneas geométricas y curvas o repetitivas. Aquí vemos ejemplos de pintura, pero vamos a pasar después de todos estos ingredientes a ver cómo eso se fue trasladando a la arquitectura. Recordemos primero que la arquitectura de esta época todavía tenía dejos de las décadas anteriores, es decir, de los 1870s, 1880s, 1890s, del romanticismo, y también de los 1900 y de los 1910, de una de las ferias mundiales en París, que introdujo lo que conocemos como modernismo. El romanticismo, como por ejemplo el Teatro de la Ópera de París, es un estilo bastante recargado, que todavía hace uso de elementos que nos recuerdan un poco al neoclásico, pero que tiene una decoración muy, muy cargada. Mientras que el modernismo también hace lo propio. Aunque cada país de Europa fue adecuándolo a su estilo, lo cierto es que la sociedad a principios de la década de los 1910 ya estaba un poco saturada de construcciones con una decoración demasiado fuerte, es decir, que llenaba todos los espacios. Y por tanto empezó a tomar los elementos que mencionamos, como el futurismo y el cubismo, para ir simplificando algunas líneas. Algunos ejemplos son los que están acá, pero vamos a verlos más a detenimiento. Aquí vemos una obra de Olbrich en Alemania, y vemos que esta obra, que es de aproximadamente 1908 a 1910, tiene como característica líneas muy rectas y muy poca decoración. Aquí vemos otra obra, y esta obra, a pesar de ser de 1909, pareciera de alguna manera de ir ya teniendo esta estética que vamos a denominar como arte moderno, o en el caso de estudio de hoy, como Art Deco. Otra obra muy conocida es la estación de trenes de Helsinki, en la cual vemos también las esculturas hacia ambos lados y la repetición de líneas o de la geometría en los bloques, tanto de las torres laterales como en la parte superior del ingreso principal. En los Países Bajos se fue desarrollando también
una estética denominada la Escuela de Ámsterdam, que utilizaba estos bloques, y aunque no se reconoce como Art Deco, pues prácticamente es uno de los precursores y estilos paralelos al Art Deco. Por último, hay algunos otros elementos decorativos. Vimos primero el modernismo de la Sagrada Familia. Ahora vemos otro ejemplo, en este caso, de la Secesión o modernismo austríaco, en el cual ya vemos algunas paredes limpias, con dibujos lineales y con alguna decoración u ornamento. Este es el lado ornamental. Por otro lado, durante estas 2 décadas, también hubo otras corrientes que eran de líneas muy sencillas. Quizás la más famosa es la Bauhaus, pero conocemos de alguna manera también el trabajo en Norteamérica de Frank Lloyd Wright, y vamos a ver algunos breves ejemplos. Tenemos, creo que, una consulta en el chat. Dice, bueno, realmente está la invitación más bien para escribir las preguntas que ustedes deseen. Y pues ahí está la invitación. Regresamos entonces a la presentación y vemos una casa que se llama la Casa Cubista en Praga, en la República Checa, de principios de los 1910. Pero además de esto, vemos como una casa al estilo neoplasticista, la famosa casa de la familia Schroeder, del arquitecto Rietveld, en los Países Bajos. Y para terminar con los ejemplos sencillos, vemos la Casa Ennis de Frank Lloyd Wright, que es de 1924, que tiene influencia de decoración geométrica y que en algún momento pues podrían algunas personas asociar hacia el Art Deco, aunque esto pues es plenamente diseño del famoso arquitecto en base a la inspiración de la ornamentación Puuc o de los mayas de la ciudad de Uxmal. Habiendo visto todos los ingredientes, pasamos rápidamente a ver ya lo que desarrolla el Art Deco en base a todos estos ingredientes. Uno de los primeros ejemplos es el Teatro de los Campos Elíseos en París, y aquí ya vemos paredes lisas con decoración escultórica, con líneas rígidas o a la manera cubista. Esto es, como mencionaba, más o menos en 1910. La decoración Art Deco entra en vigencia o con mucha fuerza en los 1920, gracias a la exposición de 1925, Exposición Mundial de Artes Decorativas e Industriales. Pero ya desde antes habían arquitectos que trabajaban en el diseño de grandes almacenes, como el de la Samaritana, que también está en París, y que hacen de París y del norte de Francia pues prácticamente la capital mundial del arte en ese momento, y una parte desde donde pues salen hacia el resto del mundo estas líneas, esta inspiración y este diseño. ¿Qué otros elementos influenciaron? Pues muy fuertemente la Primera Guerra Mundial. Aunque el Art Deco había iniciado desde antes de esa Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1919 se detiene un poco el mundo en Europa, y al reconstruir, se reconstruye en base a estos elementos. La naturaleza se vuelve como si fuese una naturaleza tecnológica. Recordemos, una promesa de progreso. Se ve todo lo técnico, toda la ciencia, todo lo mecánico como un lujo y como algo nuevo que hay que motivar en la sociedad. Otro diseño, por ejemplo, este es de los vitrales de la Catedral de San Quintín, la ciudad destruida que vimos previamente, y vemos cómo las rosas de Santa Teresa, la santa representada ahí, se convierten casi en un círculo. Es decir, de alguna manera, sin ser cubista, se representa bajo líneas geométricas todos los elementos de la naturaleza. Esa es quizás la principal diferencia entre el Art Deco y el Art Nouveau o modernismo, que están bastante relacionados. Como mencionaba, las ferias fueron un gran impulso. Las exposiciones mundiales se llevaron a cabo en París en 1925, en Chicago en 1933, en los Grandes Lagos en Estados Unidos en el 37 y en San Francisco en 1939. Aquí vemos parte de lo que se exhibió,
Y sobre todo, tanto en París como en Norteamérica, el Art Deco tuvo gran aceptación. Podemos ver en las fotografías de Chicago y de Cleveland que ambas están hechas en la noche. Y esto es muy interesante porque parte de la tecnología significó tomar la luz para convertirla en parte del edificio. Esto es algo que los estilos anteriores no habían hecho. Lo vemos aquí, cómo las viviendas tienen influencia en base a los salones de exposición de 1925, uno de día y uno de noche, y en la parte de abajo, dos viviendas que se parecen mucho a esos salones de exposición. Muchos arquitectos, millones de personas visitaron París y de ahí fueron a Bélgica, fueron a Italia, fueron a Portugal, fueron a Canadá y construyeron en base a la influencia de lo que vieron. Los grandes rascacielos norteamericanos, aunque de lejos parecen simplemente torres, cuando uno se acerca a ellos, se sorprende por la gran cantidad de detalles que tienen en su interior. Este es el vestíbulo principal de uno de ellos en Detroit. Este es un detalle con influencia maya en un edificio en San Francisco. Esta es la parte interna de la vivienda de Frank Lloyd Wright que vimos con anterioridad. Y mientras esto sucedía en Norteamérica, en Europa había una mezcla de ese modernismo con estas ideas cubistas, sobre todo trabajada en el norte de Francia o en este caso en Bélgica. En las afueras de Bruselas se encuentra esta vivienda que obviamente pues, el nombre actual es Palacio Stoclet, pues era la residencia de una persona pues, con muy buen recurso económico y sin embargo esa inspiración de geometría, esas esculturas que vemos en la torre principal, el diseño de la herrería que protege los jardines, también pasa a las casas de los pueblos franceses. Aquí vemos una casa a usanza todavía con un techo bastante clásico, pero cuando ustedes ven de cerca el diseño de la puerta o de los balcones en los hierros, se darán cuenta de que son flores trasladadas a motivos geométricos. Lo mismo es acá con la Villa en Pine en Bélgica y poco a poco esto se va simplificando, como en la Casa Serralves en Portugal. Entonces vamos viendo cómo los elementos se repiten, cómo la geometría se repite y cómo durante este primer periodo de Art Deco existe muchísima simetría, ¿sí? La modernidad, esa comodidad de vida, se encuentra en las partes internas. Recordemos que hasta este momento, durante los siglos anteriores, en las viviendas no había energía eléctrica, no había calefacción, no había refrigeradoras, no había estufas. Entonces, cuando toda esta tecnología ingresa a las viviendas, prácticamente transforma también el diseño interno y eso es importante para la arquitectura. En el Art Deco, muchas de las cosas o de las características principales se ven como ornamento en las fachadas, pero lo que muchos analistas olvidan es revisar los cambios internos que sufrieron las viviendas durante este periodo. Obviamente, como en la mayoría de los estilos, quienes llevan la vara del progreso casi siempre son las personas con más recursos económicos, quienes pueden pagar estas ideas nuevas. Y así lo vemos en esta vivienda, ¿verdad? Que adecúa incluso una entrada cinemática, en este caso, cual si fuera un cine teatral hacia la sala de la casa, y que presentaba a principios de los 1920 una gran ventaja, tener una ducha cerrada con una báscula en el baño. Estas condiciones de salud no se habían dado antes. Terrazas en las cuales las personas podían compartir con su familia y de casas o de palacios. Esto también tuvo gran aceptación al trasladarse hacia obra arquitectónica de otra tipología. Quizás algunas de las principales fueron los cines, porque era algo muy novedoso durante la época. Aquí vemos dos ejemplos. Los teatros, como este en Portugal, que si ustedes ven, todo el friso superior es muy parecido al ejemplo francés que vimos en el Teatro de los Campos Elíseos, o hacia gasolineras, estaciones de trenes o de bus. Esta que ven aquí que dice Tagliero, pues prácticamente era una construcción italiana
solamente que en el actual país de Eritrea, en África, donde pues habían miles de italianos viviendo. El Art Deco se esparció desde Francia hacia, como comentamos, Bélgica, Argentina, Australia, tanto los ingleses con sus ex colonias como los franceses, pues se dedicaron a esparcirlo por todo el mundo y de alguna manera con muchos de estos arquitectos extranjeros también llegó pues a Centroamérica. Así que algunas de estas características las vamos a ver en nuestros países. Voy a presentar de una manera rápida por tiempo el caso de Guatemala para compartirles un poquito lo que tenemos acá. Pues Guatemala en sus predios tuvo, pues como ustedes lo saben, arquitectura maya, arquitectura colonial, pero también hubo un periodo en el cual se vio cómo la influencia dejaba de ser española y desde la independencia trataba de verse hacia las vanguardias francesas. En 1897 hubo en Guatemala la Gran Exposición Centroamericana y pues también a finales del siglo XIX vino el ferrocarril y a similitud de Europa, solo que en lugar de guerra mundial, nosotros tuvimos en 1917 un gran terremoto en la ciudad de Guatemala que destruyó más del 90% de las viviendas. Entonces, al reconstruir, lo que estaba en boga en Europa era el Art Deco y eso vino a Guatemala de alguna forma, incluso llegando a los departamentos. Es popular en algunas cabeceras departamentales como Cobán, con el auge del café, la construcción de algunos edificios Art Deco, la pintura, en el caso de Guatemala, Carlos Mérida tiene mucha influencia cubista. En la escultura, Rodolfo Galeotti Torres también trabaja a manera de influencia cubista. Algunos vitralistas guatemaltecos, en el caso específico de Julio Ruela, su mayor influencia, decía él, que era los escultores franceses que trabajaron Art Deco. Y pues esta era la principal avenida, la avenida Reforma, al sur de la ciudad, al centro hoy en día, a finales del siglo XIX. Pero, como vemos acá, en Guatemala se construyó y se ornamentó a usanza geométrica, como que si este bajo relieve que tenemos ahí hubiese salido de cualquier edificio francés. Lo que tenemos del lado derecho es un trabajo que está en revisión, en el cual se localizan aproximadamente unas 600 viviendas de estilo Art Deco. Hay más de 150 edificios y de eso vamos a compartir algunos dibujos en vectores y algunas fotografías con ustedes para que igual vayan identificando el estilo. Este es quizás uno de los primeros ejemplos de Art Deco en Guatemala y aunque no ha sido revisado rigurosamente, se considera que esta escalera fue construida en 1924. Vemos los elementos mecánicos, a forma automotriz, la pasarela de la escalera y desde la vista de arriba vemos el zigzag en el piso. Este es otro de los cines guatemaltecos, el Cine Capitol. También tiene una remodelación importante, aunque algunos lo sitúan en 1924, seguramente es posterior, debe ser de principios de los 30. Esta es quizás la obra más conocida, muy identificada en el centro de Ciudad de Guatemala, el Teatro Lux. Justamente se llama Luz, es plenamente un espíritu del Art Deco. Aquí vemos el edificio Rosenberg. Tampoco es de extrañar que algunas de las influencias o los negocios de esta época fueran de origen extranjero. Vemos otras fotografías. Del lado derecho es, de hecho, el día de la inauguración del Teatro Lux. Y aquí vemos la guía comercial de esa época, que apenas se limitaba a pues, prácticamente unas 8 manzanas, unos 800 metros de largo. Pero para nosotros, en Ciudad de Guatemala, en los 1930, esto era prácticamente como una exposición universal. Entre la 12 y la 13 calle, habían 3 teatros, el Lux, el Capitol y el Palace. Y entre ellos prácticamente cabían al mismo tiempo más de 5,000 espectadores. Aquí les muestro parte de los estudios. Uno solo de los 10 barrios que conforman el centro histórico tiene más de 100 viviendas con algunos detalles Art Deco o con fachadas completamente Art Deco.
como ven ahí en pequeño. La mayoría de los arquitectos que mencionamos en Ciudad de Guatemala vinieron en principio de Alemania o de Francia, o fueron arquitectos locales que fueron a estudiar y ganaron su título, tanto de arquitectos como de ingenieros, en París o en Norteamérica. Aquí vemos algunas de las características del Art Deco convertidas al estilo guatemalteco. Esa repetición geométrica que yo llamo franjeado, que ven ustedes en las 6 fotos del lado izquierdo. Del lado derecho vemos una puerta tallada y al centro vemos diseños geometrizados tipo cubistas o futuristas, de un león con unos escudos Masái, de olas, de un pavo real y de vegetación. Aquí mostramos 2 de las grandes líneas del Art Deco. Son bastante diferentes en espíritu. La primera es la Zigzag Moderne, que es la que utiliza mucha ornamentación, bajos relieves, normalmente simétrica, y además tiene, pues, obviamente el uso de la diagonal o el zigzag que le da el nombre. Y la segunda es el Streamline Modern o el estilo náutico, en el cual las construcciones son mucho más horizontales o tienen más uso de línea horizontal y se utilizan elementos que recuerdan ese movimiento de los barcos, las ventanas circulares o las formas circulares que dan una idea de movimiento. Aquí les muestro parte del trabajo. Publicamos hace 2 años un libro con aproximadamente unas 165 fachadas de viviendas. Aquí estamos mostrando parte del trabajo actual, unos 100 edificios que les mencionaba. Del lado izquierdo, en la parte superior, ven ustedes algunos de los cines, el Variedades, que se parece un poco al, creo que es Gran Líbano de ustedes. Hay algunos otros cines acá, también que tienen similitud con algunos cines en San José, o algún cine por ahí que ya incluso es desaparecido. Pues lo mismo sucede acá. Creo que aquí lo importante es que ustedes tengan la sensibilidad hacia la arquitectura de este tiempo, sea cual sea el estilo, porque obviamente en nuestros días esto ya requiere una rehabilitación. Esto es lo que están haciendo la mayoría de los países desarrollados, no botando y volviendo a construir, sino más bien tratando de conservar aquello que es valioso y darle un nuevo uso. Aquí les muestro parte del trabajo actual nuestro, 2 construcciones, una del lado izquierdo, la amarilla, que es previa a 1930, y otra del lado derecho, el edificio Sánchez, que fue sede de la Embajada Norteamericana en Guatemala. Aquí vemos el Teatro Variedades y el edificio Reols, pues el prestigio de los rótulos en grande y afuera en concreto o con iluminación eléctrica. Y aquí vemos algunos detalles del lado izquierdo del Zigzag Moderne, elementos decorativos, mientras que del lado derecho un poquito más de lo que es prácticamente el estilo, digamos, streamline o más influenciado por la Bauhaus o el funcionalismo, en el cual la decoración queda de un lado. Para ir terminando, creo que estos ya los reconocen ustedes. Estos son algunos detalles que, pues gracias a la invitación de visitar San José y de ir a conocer el TEC y de crear este enlace para no solamente compartir este conocimiento, pues tuve la oportunidad de ver en el centro de la ciudad, en Chepe, si no estoy mal. Y pues aquí está el Instituto Nacional de Seguros, la sucursal de la Merced. Me pareció que tiene una fachada muy destacable. Por otro lado, el banco, del lado derecho, ¿verdad? Creo que esta fue la mejor manera de relacionar el tema con ustedes. Vemos de un lado cómo hay un Art Deco muy geométrico, bastante ornamentado, mientras que del lado derecho, aunque hay elementos de Art Deco muy significativos, como el bay window o la ventana en voladizo, digamos, esta forma que divide en 3 el espacio, esa repetición o ese retranqueo de columnas, vemos que el ornamento es relativamente pequeño o relativamente sencillo en lo que es el barandal. Algo que me pareció muy interesante al visitar San José y recorrer los ejemplos fueron algunas de los trabajos pues de los artesanos, en el caso de la herrería o en el caso de la madera.
Aquí vemos pues ejemplos en los que quizás ustedes han pasado cercanos. Ahí están una puerta con el famoso zigzag, ¿verdad? Vemos los elementos geométricos y una combinación de colores sencillos en el piso, mientras que por otro lado vemos una de las características típicas del Art Deco. Esas diagonales que se ven, que van en disminución o en aumento, según como ustedes quieran describirlo, son muy utilizadas en el Art Deco y usualmente se ven como si son los rayos del sol. Esa luz que nos da esa promesa de progreso y de lujo. Con esto, por cuestión de tiempo y en base a lo que me comentaron, pues prácticamente tenemos justo los 45 minutos de exposición, si no estoy mal, y pues prácticamente con esto me despido. Parte de lo que visitamos en Costa Rica y que estamos mostrando en fotografías, lo estamos trabajando también como investigación. Pues, lógicamente incluimos todos los países centroamericanos y nuestro trabajo incluye 4 libros en formato grande en los cuales explicamos tanto el estilo Art Deco como los edificios, las viviendas y los elementos arquitectónicos que los conforman. Para mí es un gusto, aunque con el tiempo limitado, compartir un poquito de este tema tan extenso y que muchas veces, pues como les menciono, en los libros de historia del arte, pues queda un poquillo de lado. Se pasa del modernismo por lo intrincado de la ornamentación, por diseños tan interesantes como el que mostramos, por ejemplo, con las parábolas de Gaudí en Barcelona, y se pasa directamente al Bauhaus, ¿verdad? Sin saber que pues en un, digamos, degradado de color entre un blanco y un negro, siempre hay muchos matices de grises o muchos otros colores, y justamente ese color y esa alegría es el que creo que brinda este estilo, que a pesar de no brindar algo original estructuralmente, supo ganarse en todas las sociedades y en todos los continentes adeptos que lo construyeron, y ustedes pueden pues investigar en el internet. Hay muchísimos casos y casos muy sorprendentes, y pues seguramente en su ciudad e incluso en las provincias cercanas también encontrarán casos de este tipo. Estamos a las órdenes. Este trabajo de investigación, pues parte es personal mío, pero es gracias a la oportunidad desde Guatemala que me da la dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala. Ahí quedan los datos de contacto, y si tenemos algunas algunas preguntas, con mucho gusto respondemos. Dice, muchas gracias por esta presentación, me permite visitar San José, sí, con una nueva mirada. Pues creo que hay muchas cuestiones interesantes, hay casitas muy, muy bonitas por el barrio México. José López nos felicita, dice excelente. Enyula Ramírez nos dice, ¿cuál programa usó para recrear las fachadas de los edificios? Enyula, aquí le comparto, tenemos más de 10 años de realizar publicaciones en Ciudad de Guatemala a través de nuestro departamento de investigación, y normalmente nos apoyamos desde un principio con estudiantes practicantes de universidades privadas o públicas de diseño gráfico, y trabajamos regularmente con ellos en Adobe Illustrator, si no estoy mal. Realmente los trabajos de vectores que ustedes han visto no están realizados a manera de modelos 3D, sino de vectorizaciones. Esto significa que son una imagen fija. Nosotros normalmente no los podemos girar. Andrea nos felicita. Muchas gracias, Andrea. Un saludo cariñoso para usted. Delner nos dice, felicidades. Los libros que menciona están a la venta. Delner, como esta actividad de hoy es visible en Costa Rica y aquí en Guatemala, dependiendo, si usted está en Guatemala, están a la venta en nuestras oficinas. Solo es cuestión que llame justamente a los teléfonos que aparecen ahí en la dirección del Centro Histórico, y si por algún caso a alguna persona en Costa Rica le interesa, pues quedan ahí nuestros contactos para ver si de alguna manera es posible servirles o apoyarles con la investigación que estamos haciendo.
Creo que con estas dudas resueltas, pasaría a la arquitecta Dominique Chang, que no sé si hay algo que, pues, que podamos todavía agregar en los minutos que nos quedan. Gracias, Dominique. Muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que encantada de la presentación, como siempre, un trabajo de altísima calidad, un excelente resumen de un estilo que abarca tantos años y que tiene tantas influencias diferentes. Por ahí teníamos la mano levantada de Susan y la bajó. No sé si Susan quiere hacer alguna pregunta encendiendo su micrófono directamente. O nos escribe por el chat. No sé, Susan, si quería hacer alguna consulta. Estudiantes, ¿ustedes alguna pregunta? Bueno, yo creo que no. Luego por ahí pues lo siguen felicitando diferentes asistentes por esta excelente presentación, que es muy interesante ciertamente. Y como usted dice, 45 minutos siempre se nos van a hacer muy poquitos, pero creo que logró hacer un resumen muy bueno, ¿verdad? Y terminando de relacionarlo con el Art Deco en Costa Rica. Ciertamente, y como bien decía Arturo, es un estilo que muchos libros de historia del arte apenas se toca el tema del Art Deco porque justamente es un periodo cortito de tiempo entre guerras, ¿verdad? Además, pues en los cursos de historia del arte las temáticas son tan amplias que apenas pues se da una pincelada de los diferentes estilos con tal de abarcar pues toda la historia del arte y la arquitectura como es el caso de nuestro curso, así que me pareció súper bien y súper interesante que hoy como cierre de curso hayamos podido ampliar en un tema tan bonito como es el Art Deco. No sé si hay alguna consulta más de parte de los asistentes virtuales o de los asistentes presenciales. Bueno, yo creo que no, Arturo. Creo que respondió todo lo que se planteó aquí en el chat. Y pues queda nada más felicitaciones de Minor, de Ana, de John, de Cecilia, de Diana. Pues bueno, pues simplemente agradecer nuevamente la oportunidad, Dominic, muy contento. Como se pudo observar, de hecho, pues lo que colocamos de Costa Rica es solo la puntita del iceberg de lo que ustedes nos dieron la oportunidad y de hecho el apoyo de conocer. Y yo creo que queda la invitación tanto a los estudiantes como a los asistentes en general de esta breve conferencia del Art Deco a pues que se acerquen, esperamos haber de alguna forma motivado la curiosidad, ¿verdad? Hoy en día los medios digitales nos brindan oportunidad de aprender muchísimo de esta época. Creo que una de las razones por las cuales no solo pues, me agrada la historia, sino más bien pues, lo vinculo con la arquitectura, es que el aprendizaje es algo que nos puede servir definitivamente para nuestros días, para aplicar, ¿no? Hoy en día la tecnología también está muy avanzada, hoy también hay una promesa de progreso, ¿verdad? Mencionábamos un poquito lo que el Art Deco, digamos, de alguna forma a veces queda un poquillo de lado, ¿verdad? Es decir, porque muchas veces se le ve tal vez también como un estilo frívolo, ¿verdad? Muy como de moda, más bien como ornamento, o sea, más bien como superficial, ¿verdad? No como esencia, ¿verdad? Y sin embargo, nuevamente, este estilo muchas veces vuelve a renacer, ¿verdad? Porque las influencias, las líneas geométricas, la practicidad o esta maestría para utilizar materiales, colores, ¿verdad? Sobre todo después de que hemos pasado actualmente por una época también de minimalismo, digamos, ¿verdad? Nuevamente empieza a haber como una contracorriente, ¿verdad? De volver a valorar la estética, el ornamento, la artesanía, actividades que muchas de nuestras personas en Centroamérica o habilidades que se van perdiendo o que se han perdido, ¿verdad?
Y creo que desde ese punto de vista, como arquitectos o pues simplemente como ciudadanos, nos toca apreciar y valorar lo que tenemos. Así que pues yo creo que con eso terminaría la participación del día de hoy. Y pues nuevamente gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a todos los que nos acompañaron en este punto de encuentro. La grabación luego queda disponible en nuestro canal de YouTube por si alguien quiere repasarla o compartirla con alguien más que no pudo conectarse el día de hoy. Nuestra directora tuvo que retirarse a una reunión, pero en nombre de ella y de la Escuela de Arquitectura le damos las gracias a todos y damos por terminado este punto de encuentro.